Damas y caballeros, esto sube, sube y sube. Noé Barral Grijera con nosotros. Bienvenida, Noé. Muy buenas gracias. Hola, Noé. Muy buenas gracias. Muy buenas gracias. El jet lag. Todo Es el junto. jet lag. Muy bien. Estoy así. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. La verdad, pasando la bárbara. Me alegro muchísimo. Vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer. Sí, ¿qué pasó Sí. ayer? ¿Qué pasó Sí. ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Bueno, vimos la marcha multitudinaria, ¿no? Día por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, que arrancó a las 0 horas con un video posteado por la Casa Rosada en sus redes sociales, un video protagonizado por Agustín Laje. De alguna manera, el pensador, el intelectual del gobierno de Javier Milei, podemos decir. Mamma mía. No solamente en cuanto a temas de derechos humanos, sino en tantísimos otros temas, ¿no? Habla mucho de género, de todo lo que cruza la batalla cultural que Sí. vino a dar Es el gobierno de el Javier Milei. anti-woke. El anti-woke, sí. Bueno, el intelectual de este momento histórico que nos toca vivir, presidente de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza. Perdón, abro un solo paréntesis. Algún día hay que investigar al hermano del Aje. Es todo lo que voy a decir. Que hay una sola Hot. foto que es muy hot y es ¿Es comunista. hot porque es el hermano comunista del No, Aje es porque o es es- hot por No. sí mismo? Yo lo veo en OkCupid y va para la derecha. Googleen hermano del Aje. Es todo lo que voy a Es decir. medio antilaje. Tiene un tuit que se lo reflotan todo el tiempo de a mi hermano hay que pegarle una buena cachetada. Una cosa así. Exactamente. Bueno, se la debería haber pegado él. Sí. Claro, era su trabajo. Hay que ver en qué sentido lo dice. Medio tal vez en sentido White Lotus. Ahí está. Upa. Claro, claro. Para, Pues ¿están sin hablando de la spoiler. Ahí última está. temporada? Sí, No sin hablen spoiler. de esto, Sin- no. sin No spoiler. la empecé Listo, todavía. listo. Sin Listo. spoiler. Este Basta. es el hermano. Bueno, Ahí está. está, Es la única foto que hay está de él. muy reforzado el comunismo en él, ¿no? Porque no parece que ese sombrero. Bueno, pero si quiere diferenciar del hermano. ¿Cuál es Claro. el clima? ¿Estás Claro. en- Igual viste que todo el calor se va por la cabeza. Entonces el tipo se pone el sombrero y puede estar en cuero tranquilamente. ¿Por qué cabeza? ¿No es? ¿Qué onda la cesárea de pelo que tiene ahí? No ¿Va o digas va? Así. ¿Va o No no se, va? no se habla de cuerpos ajenos. Acá sí. No hables de las cuerpas. ¿El tatuaje qué es? El tatuaje. de pelo. ¿Es la Virgen de Luján? No. No, porque no sé, no importa. Bueno. Qué varón, ¿eh? Hot. Qué varón argentino. Le estamos pajereando mano, toda sí. la columna. Una de mano. Noé. Perdón, no, perdón. Basta, chicos, vuelvo a hablar acá. bueno. Lo que más me llamó la atención del video de Agustín Laje, que, bueno, dura 20 minutos, es prácticamente una biopic de él, porque dice, ay, cuando fui a la escuela no me enseñaron tal cosa, no me enseñaron tal otra. Recorre uno por uno los argumentos de las personas que buscan justificar a la última dictadura militar. De hecho, esos argumentos están todos recopilados en un libro que salió publicado el año pasado de un historiador que a mí me gusta muchísimo, se llama Hernán Confino, escribió este libro junto a Rodrigo González Tizón y se llama Anatomía de una mentira, quiénes y por qué justifican la represión de los 70, lo voy a mostrar ahí, es de Fondo de Cultura Económica, a los que les interese el tema se los súper recomiendo, todos los libros de Hernán. Lo promocionaban todo el tiempo en radio con vos. Posta, Por eso me acuerdo, porque cuando lo pusiste en tu historia de Instagram dije, ¿de dónde me suena ese libro? Claro, estaba todo el tiempo en la de ahí. publicidad. Bueno, pero yo les juro que debe haber agarrado este libro y fue sacando el aje uno por uno los argumentos. Básicamente el libro desarrolla 4 argumentos que usan quienes quieren justificar a la última dictadura militar. Son, por un lado, el hecho de que el país atravesó una guerra interna, ¿no? Esto lo dice mucho Laje en su video de ayer. Que hay que tener memoria completa sobre los hechos del pasado reciente, el cuestionamiento de la cifra de los 30.000 desaparecidos y el señalamiento de que la guerrilla fue la causante de la violencia que... Una suerte de pollerita muy corta, ¿no? Bueno, sí, ok, la dictadura hizo esto, pero fíjate lo que estaban haciendo las organizaciones armadas. Era una democracia muy trola. Claro. Bueno, literalmente cada uno de estos argumentos es desarrollado en este video de Laje que excede
por supuesto excede por mucho lo que podemos considerar revisionismo, pero también excede el negacionismo. Ya es un mensaje el que está bajando el Poder Ejecutivo Nacional de justificación lisa y llana de la última dictadura militar. Estuvo hablando Agustín Laje en Radio Rivadavia ayer durante el día defendiendo la publicación de este video y haciendo también un poco esto que hace mucho este gobierno, que es yo no dije lo que vos entendiste que yo dije. El Yo dije gaslighting. otra cosa, claro. Yo no dije que los gays son pedófilos. Yo dije que los gays son pedófilos. Bueno, vamos a escuchar. No, que los pedófilos son gays. Claro. Que no es lo mismo. Vamos a escuchar lo que decía Laje ayer. En el video se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y al terrorismo fue ilegal, fue horrorosa, bien, y dejó miles de desaparecidos en la Argentina. ¿Decí Ahora, cuántos? ¿por qué esta gente dice que yo niego a los desaparecidos? Porque yo lo que estoy negando en todo caso es la cifra dogmática de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué la niego? Sencillamente porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. Acá la pregunta es, ¿por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? En el video se remarca una y otra vez... Bueno, ahí vuelve a arrancar en el video. ¿Por dice- qué él está comentando su propio video? ¿Es un DVD? ¿Es Christopher Nolan? ¿Por qué está El hablando Laje Cat. de su propio video? Porque fue tan de verga que le pidieron explicaciones. Ah, claro. No, bueno, tantas explicaciones no. Simplemente salió en Radio Rivadavia a defenderlo. Decían recién en los comentarios que no se pierdan el video de Pablo Borda, que es un Sí. historiador que va desarmando cada una de las mentiras que aparecen en el video de Laje. Y también lo recomiendo, está buenísimo. Y además todo lo que hace Pablo Borda en redes. Pero arrancaba este corte con Laje diciendo: en el video decimos una y otra vez que la represión fue ilegal. Es mentira. De 20 minutos del video, 20 segundos, pero literal contado, en 20 segundos habla en un momento de el horror de la última dictadura. Es lo único que dice. Los Y- hechos y condiciones que no Claro, así. o sea, Claro, es más un Además, disclaimer. habla Claro. de la represión y dice específicamente las palabras al terrorismo y a la subversión. Es muy importante aclarar que la represión no fue ni al terrorismo ni a la subversión, fue a todo el pueblo argentino. Toma uno por uno los argumentos y las palabras con que la última dictadura se defendía a sí misma, se defendió a sí misma en el juicio a la Junta, se defendió a sí misma en los medios. O sea, estamos ante un gobierno que toma los argumentos de la dictadura para hablar de la última dictadura, lo cual básicamente nos muestra un gobierno que justifica la última dictadura militar. Me llama la atención que lo que decís vos de que se menciona solamente la represión en 20 segundos de video. Quien también notó eso fue una persona que está, bueno, muy acusada de ser muy, muy progresista. Él es muy zurdo. O sea, si yo pienso en gente de izquierda, el primer nombre que se me ocurre es este, que es Seferino Reato. Biógrafo de Videla. Biógrafo de Videla. Para que Seferino Reato te corra por izquierda es porque estás, pero... Estás muy lejos, ya Es un estás montón. muy lejos. Bueno, tenemos para compartir respecto de la discusión de la cifra de los 30.000, un video que, bueno, ya es un clásico, ¿no? De la cultura reciente en la Argentina, Martín Coan discutiendo frente a Darío Lopérfido, en ese momento funcionario del gobierno de Macri. Darío Lopérfido, uno de los primeros En cuestionar. negacionistas en cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos en la Argentina. Y aunque ya lo hayamos visto muchas veces, no está de más recordar la argumentación de Martín Coan, porque da en la tecla al responderle a Lopérfido respecto de los 30.000. Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las exigencia cifras de las indeclinable. tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 No, de personas las encima tragedias son 50. políticas. Pero esto no solo No fue- sabemos cuántos boños Disculpame, murieron Darío, no solo de mano fue- de los serbios. No sabemos solo cuántos. fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz
para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Bueno, ahí estaba la discusión entre Cohen y lo pérfido. Cuando lo pérfido era lo más cercano al fascismo que teníamos, además, ¿no? Bueno, ha pasado Wow. mucho tiempo y lo pérfido quedó un poco desdibujado. Y respecto de este argumento de que fue una guerra, que también le dedica mucho tiempo Agustín Laje a este argumento de que en la Argentina hubo una guerra, y que Martín Cohen se mete un poco también a responderle eso, vamos a traer la respuesta de nada más ni nada menos que el fiscal Julio César Estracera, el fiscal del juicio a las juntas, que en el último periodo de su vida era muy antikirchnerista, entonces un poco se había transformado en un símbolo de esa derecha democrática que combatía el kirchnerismo y levantaba mucho a Estracera. Y que ahora, bueno, me la imagino un poco más incómoda, ¿no? Con lo que argumentaba Julio César Estracera respecto de si en la Argentina hubo o no una guerra en pleno juicio a las juntas. Particularmente deleznable resulta el argumento de la guerra sucia, esgrimido hasta el cansancio como causa de justificación. Creo imprescindible dejar claramente establecido que aquí no hubo guerra. Ninguno de los documentos liminares del proceso habla de guerra, porque resulta obvio, señores jueces, que si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976 hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria. Bueno, ahí está, ¿no? Clarito Estracera, lo que hace Laje es agarrar de esa sentencia la única oración que le cabe bien a su relato y toma eso, pero bueno, es parte de las tergiversaciones y las mentiras del mensaje oficial. Ayer hubo también 3 anuncios, 3 medidas de gobierno que es interesante analizar. Por un lado, Manuel Adorni comunicando la decisión del gobierno de Javier Milei de desclasificar los documentos de inteligencia en manos del Estado argentino respecto de la última dictadura. Una decisión que en 2010 ya había tomado Cristina Fernández de Kirchner. Estaban desclasificados desde aquel momento, pero con algunas particularidades. Hubo muchísimo trabajo durante la intervención en lo que era la AFI de Agustín Rossi y de Cristina Camaño, sobre todo durante la intervención de Cristina Camaño, para trabajar con esos archivos. Esos archivos están, fueron revisados, fueron clasificados, fueron agrupados según la información que tienen, pero nunca su acceso fue abierto a la sociedad argentina, a los organismos de derechos humanos. Es decir, la AFI hizo todo el trabajo de establecer qué es lo que hay en poder de la CIDE respecto de los archivos de inteligencia durante la dictadura, pero no fueron ampliamente abiertos. Sí, si había una pregunta en particular de algún juez o de algún fiscal respecto a algún juicio, pero es difícil porque la CIDE te contestaba, pero vos tenías que saber exactamente qué preguntar para tener acceso a esa información. Como el chat GPT. Por ejemplo. Claro, un buen prompt. Bueno, puede haber también algún sesgo. Ahora lo que dice Adorni, que va a hacer el gobierno de Javier Milei, es mandar toda esa información que ya fue procesada y clasificada a
el Archivo General de la Nación, lo cual permitiría que haya acceso general a esa documentación y a todo lo que está en poder de los organismos de inteligencia del Estado. Si esto va a ser efectivamente así, va a ser algo positivo. Es algo bueno, eso iba a Es decir. algo bueno. Claro. Aunque ayer hablaba con una integrante de la dirección ejecutiva del CELS, uno de los organismos de derechos humanos querellantes en las causas de lesa Humanidad, que decía: tengo algún temor de que esa información sea manipulada por el gobierno para venir a alimentar todo este relato de que fue una guerra, de que no fue correctamente investigado lo que hicieron las organizaciones armadas, de que no hay memoria completa en la Argentina, porque los archivos de inteligencia, si vos los ves de manera descontextualizada, bueno, pueden servir para una cosa como para la otra. Es como lo de JFK y Hitler en Argentina. Por ejemplo, y también puede haber archivos de inteligencia que no sean reales, sino que haya una construcción ahí también para justificar determinado tipo de acciones y de Claramente, iniciativas del Estado. Lo que sea apertura de información y mostrar más es una herramienta que si uno utiliza en su favor es mucho más positiva que censurar, que Totalmente. clausurar, que cambiar nombres, digamos. En ese sentido, que tapar un feriado, como decías Pert, eso si lo usan bien, con todas esas herramientas que decís vos, Totalmente. es positivo para su propio relato. Hay archivo reciente que no nos permite confiar en cómo el gobierno de Javier Milei va a manejar esta desclasificación, estos archivos. En su favor lo sí, utilizar, claro. y porque si vos tenés esa documentación, pero no tenés gente para que efectivamente haga el trabajo de indagar ahí, ver qué hay, qué pasó. Bueno, y el gobierno viene el año pasado de desarmar primero el Ministerio de Defensa, después el Ministerio de Justicia, dos equipos que se dedicaban justamente a eso. El equipo que se dedicaba a bucear en los archivos del Ministerio de Defensa, Petri lo desarmó porque dijo que perseguía militares. Claro. Se dedicaba a perseguir militares porque era un equipo que básicamente revisaba los archivos del Ministerio de Defensa de la última dictadura. Lo de Petri es... El Bueno. otro día, ayer, el 24, alguien se tomó el trabajo de buscar todos los posteditos de Petri antes de ser 2019, funcionario de este gobierno. 2020 sí. La doble vara. Sí. ¿Y qué decía? Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad, justicia. Nunca más. Porque Petri, antes de ser esto en lo que se convirtió, Era radical. Era radical. Menos Que mal que eso sí- dijiste radical. Que eso significaba algo en un momento. Claro. Y por otro lado... No, y evidentemente se empezó a codear con ciertas cúpulas que fueron en algún momento auditadas y están con Claro, enojos. bueno, enojos obviamente. de lo previo. Y por otro lado tenemos la desarticulación de la Comisión Nacional que buscaba a los nietos cuyas identidades permanecen aún hoy apropiadas, la CONADI, que también fue disuelta, en este caso por el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que dijo, no, esto, la verdad, estábamos pisando desde el Ejecutivo funciones que son del Poder Judicial, no estábamos respetando la división de poderes, esto no puede ser, así que se disuelve la CONADI. Es agotador. Después van y nombran jueces de la Corte Suprema por decreto, ahí el Ejecutivo no está pisando ninguna división de poderes cuando es el Senado el que debe nombrar a los jueces. Pero bueno, estas cuestiones, ponen un poco en tela de juicio estas decisiones del gobierno de Javier Milei. Otro de los anuncios fue el anuncio de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que el Estado argentino faltó, incumplió, violó los derechos humanos al no permitir la investigación del asesinato de Humberto Viola y de su hija a manos del ERP. Algo que, y acá no te muestran la historia completa, como diría Agustín Laje, algo que el Estado argentino, un crimen que el Estado argentino juzgó, hubo 5 condenados por el crimen de Viola y su hijita, condenados que luego fueron indultados por Carlos Menem, un presidente al que este gobierno reivindica muchísimo y cuya familia está metida en todos los niveles del gobierno, con el presidente de la Cámara de Diputados, con la mano derecha Karina Milei. Y por último, Perdón, y desde el Ejecutivo,
por ejemplo, se puede como cambiarle la carátula a un crimen, a un homicidio? Hay un reclamo de la familia de Viola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión le pide al Estado argentino respuesta respecto de ese reclamo. Cuando gobernaba Alberto Fernández, el Estado argentino se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo no, esto no fue un delito de lesa humanidad. En principio, la definición universal para los delitos de lesa humanidad es que tiene que haber participado el Estado, ¿no? En un crimen contra una población específica, ya sea por sus ideas, por su religión, por su posicionamiento político. Bueno, en este caso, mucho tiempo después, en la historia reciente, hubo una revisión de esa definición de lesa y hay algunos crímenes de lesa humanidad en los que no participó ningún Estado, pero hasta el momento en el que sucede la dictadura en la Argentina y luego el juicio a las juntas, lesa humanidad implica que el Estado atacó a un sector de la población por alguna creencia de esa población. Entonces, como esto fue un crimen del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, lo que dice el Estado argentino durante el gobierno de Alberto Fernández es: esto no fue un crimen de lesa humanidad. Bueno, ahora lo que acordó el gobierno de Javier Milei con la familia de Viola es que se va a volver a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir sí, esto fue un crimen de lesa humanidad, el Estado argentino cambia su posición, hay que investigarlo y demás. Pero insisto, sin revisar a su al presidente que tanto reivindican, que tomó la decisión de indultar a quienes habían sido condenados por ese crimen. Sí. Hay un compromiso muy fuerte de este gobierno por esa agenda. Muy fuerte. Compromiso y desde el armado político. Digo, a diferencia por ahí del macrismo, que iba con el tema de los curros, de la guita. Bueno, acá es una cuestión de fondo y de corazón. No deja de haber una continuidad, ¿no? Todos los debates que el macrismo fue abriendo y permitiéndose, un poco también gaslighteando, ¿no? No, el curro de los derechos humanos, yo digo, porque una vez la fundación no sé qué construyó unas casas que en realidad ahora eso está investigado por corrupción. Como con todo, como en la economía también, el macrismo fue tibio, dirá. Fue abriendo caminos que, como dijo Macri, después Milei retoma y va más rápido, ¿no? Sí. Hacer lo mismo, pero más rápido. Bullrich dijo, antes no me dejaban, antes me decían para un toque y acá me dicen mandale. Es como un novio nuevo y bueno, ves que tipo, yo antes tenía que estar más así y ahora me dejan hacer lo que quiero. Exactamente. Igualmente, tomando la cuestión de la comparación con el macrismo, también hay un hilo conductor entre este gobierno, entre el macrismo y la última dictadura, que tiene que ver con ciertas políticas económicas, ¿no? O sea, hay una ellos no reivindican la dictadura, dicen que no reivindican la dictadura en términos del genocidio de argentinos, pero por lo menos levantan ciertas banderas económicas que tienen en común. O sea, ahí sí hay un hilo conductor que nadie se hace, es el plan de Martínez de Oz. Bueno, la destrucción de la industria nacional y que prevalezca en la economía argentina una economía totalmente financierizada en la que solo ganás guitas si apostás a los bonos, las acciones, bueno, las criptomonedas. Sí. Claramente ahí hay una línea de continuidad. ¿Pusiste vos ya tu cara en un bowl con hielo hoy? No, porque lo tengo que hacer. No. Me encanta. Es el chiste del fin de semana de Yo las estoy redes. para un poco de bowl con hielo. Ya estoy pidiendo, me estoy volviendo medio adicto, me parece. No. El Black Ghost entra en mí. Sí, Mirá, ustedes dos que se le metieron. Para hablar de esa continuidad, Juli, te mandé ahí un gráfico de una estadística que acaba de salir publicada hoy, que muestra que en base a datos de la ONU, la Argentina el año pasado fue el país con más caída de la industria en el mundo. Vamos, otra coronación de gloria. Campeones del mundo. Esa línea... Siempre nos destacamos, eso es lo importante. Sí. Hay que destacarse, para bien o para mal. Esa línea roja. Que hablen de uno. Esa línea roja que ven ahí. Espectacular esa línea roja, mirá cómo doma. Somos nosotros. ¿Togo es un país? Togo, Irlanda, Hungría. Bueno. Vamos, Messi. Buen año metimos. Scabobi. Los cambios de Scabobi.
Está bien, nada de pasar desapercibido. Y no hay ninguna política que te muestre que este gobierno esté buscando reflotar la industria nacional. Y que, bueno, podemos después analizar las miradas respecto de qué debe hacer un país, a qué debe dedicarse la economía de un país, pero claramente la industria nacional genera empleo de calidad, genera empleo registrado. Estamos hablando ahora de la caída de la moratoria y de la imposibilidad que va a enfrentar muchísima gente en la Argentina de jubilarse a partir de ahora. Si no tenés empleo registrado, básicamente la gente no se puede jubilar. Bueno, todo esto tiene que ver también con el modelo económico, que también marca una continuidad. Y lo último que quiero remarcar del día de ayer es que otra de las decisiones del gobierno de Javier Milei fue finalmente borrar el nombre Centro Cultural Kirchner del frente del ex Palacio de Correos, ex CCK, hoy llamado Palacio Libertad. Y no es menor que hayan elegido el día de ayer para hacerlo, porque me parece que lo que quisieron un poco emular fue a el propio Kirchner bajando, mandando a bajar el cuadro. Proceda y le bajaron el cuadro a Néstor ahora. Exactamente. Pero eso es como cuando yo veo fotos de Bella Hadid y me compro lentes parecidos. Es como, no es lo mismo. Absolutamente. No, pero No me imagino, es lo mismo. me imagino el brainstorming, tipo, ¿cómo lo podés superar? Una grúa. Hacelo grande. O Hacelo sea, grande. A nivel simbólico, la Muy distancia es evaluado. enorme. Abismal, Son obviamente. Nadie va a ver esta grúa en 20 años y decir, borrando una letra, creaste miles, Qué boludo. valiente. Esto es remera, No, y chicos. La además- grúa. Va a haber mucho tatuaje de grúa. No hay manera de que De con la esto grúa. le dejen de decir CCK. No, va a ser el CCK siempre. Ese es el tema. Vos cuando construís un edificio va a ser siempre CCK y pasa... Es como Canning. Es la comprobación, claro, con todas las calles. En Lomas hay una calle que es tipo, le pusieron Avenida Perón, pero hay otra. Entonces todo el mundo a esa le dice Espora, vas por Espora, vas por Espora. No va a cambiar el nombre. Le puedes cambiar el nombre en 30 años, va a seguir teniendo el nombre que la gente ya adoptó. Es como Y Lele el Tinelli. CCK va a seguir siendo el CCK. Además pasa Dignity. algo que yo estoy muy preocupada, que esto nadie habla, ¿Qué? la Juli? calidad con la que están tapando las cosas. Porque yo el otro día fui al CCK Está muy y en la enojada. entrada hay unas placas que eran de mármol en donde estaba toda la información de la obra, se veía doctora Cristina Fernández de Kirchner que se abrió. A eso lo taparon con un contact falso mármol que ya se está despegando No, bueno, y que sí, podés sí, ver, si Quiero te pones saber así, dónde está el ves mármol el ese. relieve Que de recordemos- lo que dice la placa abajo. Perdón, Están mal hechas las te voy a decir cosas. una cosa. Está- El mármol del CCK es mármol de Carrara. Es un mármol muy específico que no se consigue en cualquier lado. Lo taparon con contact. Por- Bueno. ¿Lo por eso- taparon o el mármol ahora está en la isla de la cocina de Villarroel? Porque, Muy probable. porque capaz en las refacciones decís, yo este mármol me lo llevo. El mármol de Carrara es un mármol muy... que creo que ya no existe El más. mármol de carísimo. arroba el mármol de Carrara. Hago mármol de Carrara, ¿no? Buena superficie el mármol de Carrara. Sí, para- sí. Claro. Si uno es esperanzador, y creo que situaciones, marchas como la de ayer, a uno lo llenan de esperanza de que la sociedad va a saber ponerle un límite a estos avances. Son sus, y sobre todo por la comparación con lo de el cuadro de Néstor, que tienen que hacer mucho para no hacer nada. Son sus años de avance más fuerte, de modificar algunas cosas o de poder O de intentarlo. de intentar, claro, pero esto que está diciendo Juli, tapar un cuadro chiquitito, bueno, que muestren en todo su ímpetu en una agenda que va a durar poco, porque después, como dice Noé, todo se da vuelta, la economía no tiene no es para siempre bien y no se mantiene, así que eso evidentemente son sus pocos símbolos que pueden con mucho ímpetu, con muchos recursos, tratar de torcer un poquito. Vamos a Para mí- terminar. perdón, para mí, Sí. tiro un consejo, es un animatronic de Milei en el hall, medio robot, así como bienvenido Medio al Palacio Este Libertad. es el palacio. ¿Cómo están ustedes? Nadie contesta. ¿Alguien dijo libre? Tipo, yo ahí recontra iría a Lo va a eso, hacer, ¿eh? lo Son va a dos hacer. secas y a ver el robot. Dream cita. No, terminemos con el tuit de la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, que Santiago Caputo jamás ha negado manejar. Me encanta cuando Me lo decimos encanta, así. me La encanta. cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo.
10 millones de views. Ay, Dios. Aparentemente tuvo el video de Agustín Laje. Es más que 43.000 manifestantes. Aprendan a sumar. Burro monumental. No sé ni por dónde empezar. Es que es como... Primero voy a tomar las palabras de un compañero de Blender, de Manuel, que es cualquier persona que trabaja en redes sociales sabe que usar como métrica para presumir las views es de chanta. Exacto. Ténganlo en cuenta, toda la gente que trabaja en agencias, en las marcas, si un influencer te dice tengo tantas views, no es una métrica No es ¿Por qué relevante. estoy explicando esto? No es Después, lugar. se No, hace está el bueno tipo- explicarlo, yo no lo sabía, No por es ejemplo. relevante, o sea, suma, pero no implica ningún tipo de compromiso con el contenido visualizado. Y más ¿entendés? contando que o sea, hay 90% bots. claro, no, pero además las views son tipo, me pasó en el timeline, lo vi. Claro. No es así. Ni siquiera engage. Segundo, tontito, se hace el que yo sé sumar, yo sé de ciencia, y están comparando dos cosas con dos unidades distintas. Es como 5 metros es más que 2 litros. No tiene nada O sea, que no ver. es lo mismo una view en un video que... Es que estar explicando Que salir esto. a la calle, Y que faltó la referencia a alguna película. Le faltó decir, y como dijeron los niños, Una mente banana. brillante. Claro. No, y además claramente no hubo 43.000 personas en la calle ayer. La marcha fue absolutamente masiva. Era imposible caminar Increíble. por ninguno de los alrededores de la Plaza de Mayo, incluso a lo largo de la Avenida de Mayo llegando al Congreso. Y fue también muy masiva en las distintas capitales del país. La marcha en Rosario fue también absolutamente Y masiva. transversales, muy transversal. Transversal. Así que Devaluado el ingeniero del caos, ahora es subgerente del despelote. Y va a ir bajando de a poco. me encantó y fue una gran respuesta también la marcha al mensaje que bajó el gobierno ayer. La calle offline. Exactamente. Calle offline. Damas y 43.000 caballeros, personas. no de Barral Grijera, excelente, como mujer. siempre. Jetlagueada y todo.